Gloria a Dios, gracias a Dios. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, gracias. Jesucristo gobierna. Damos gracias por este tiempo que vamos a tomar enseñanza en la palabra. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la soberbia de los hombres. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema general que estaremos hablando de la soberbia del hombre. Ese va a ser el tema general y hoy estaremos en el tema específico hablando del pecado de Sodoma y Gomorra. Yo le puse este nombre a esta enseñanza, el pecado de Sodoma y Gomorra, y para eso vamos al libro de Génesis, el primer libro ahí en la Biblia, en el primer libro de los 66 libros. Amén, que encontramos en la Biblia. Dios no se equivocó, gracias a Dios, son 66. Alguno pudiera decir que son 70 porque el libro de los Salmos son 5 libros en realidad. Los Salmos son 5 libros, entonces si tomáramos el libro de los Salmos como 5 libros independientes, pues serían 70 los libros, que bueno, va muy de acuerdo también a los números que Dios maneja en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos al libro de Génesis, al capítulo 19. No sé si lo vamos a poder poner ahí en las pantallas. 19, 24, 25 vamos a leer. Dice así: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades. Hubo un juicio, y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, nadie se salvó, y el fruto de la tierra. Gracias damos a Dios por su palabra. Y aquí nos podemos preguntar para comenzar, ¿por qué fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta que nos pudiéramos hacer. ¿Cuál fue el principal pecado de las ciudades de Sodoma y Gomorra por las cuales Dios trajo un juicio? Porque aquí fue claro, Dios dice que hizo llover azufre y fuego de parte de Dios. Para los que dicen que Dios no trae juicios, bueno, pues miren, aquí comenzando la Biblia, vino uno de sus juicios, fue el juicio de Sodoma y Gomorra. Destruyó las ciudades y todos los moradores que había en ellos. Solamente rescató a Lot y, diría yo, parte de su familia. ¿Por qué? Porque dice que su esposa volteó y se convirtió en... Los ángeles les habían dicho que no volteara, pero ella volteó y se convirtió en estatua de sal. Los yernos de Lot no se burlaron de Lot, pensaron que era broma lo que los ángeles les estaban diciendo. Entonces nada más salieron Lot y sus 2 hijas. Fueron los únicos que se salvaron. Fueron 3 personas. Por eso la oración de Abraham, ¿verdad? Cuando dijo: Señor, y si hubiera 10 justos, ¿perdonarías? Y Dios le dijo: si hay 10 justos, yo perdono las ciudades. Pero no había 10 justos. Apenas 3, y esos 3, pues, creo que no, apenas hacían 1. De acuerdo a la historia, lo que pasó con las hijas de Lot más adelante. Pero bueno, hoy vamos a estar comenzando una nueva serie, vamos a estar hablando de la soberbia del hombre, la soberbia de los hombres. Hemos hablado que son tiempos de guerra, que estamos en guerra espiritual, que tenemos que presentar batalla como hijos de Dios, como cristianos. La buena batalla de la fe tenemos que presentarla. Satanás, el diablo, sabe que le queda poco tiempo y ha bajado con furia, está muy enojado y está haciendo cosas terribles en el mundo. Entonces, como cristianos tenemos que estar preparados para la venida de Cristo, preparándonos para ser arrebatados, quitados, ¿verdad?, de lo que viene, así como Dios sacó a Lot de aquí, de estas ciudades que fueron castigadas con fuego y azufre. Pero bueno, entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, estamos viviendo tiempos finales, son tiempos de guerra, estamos en la batalla final, amén, gloria a Dios, porque Cristo ya viene.
La iglesia ya pronto será levantada, será quitada. El mundo entrará en un tiempo de tribulación terrible. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu Santo, amén, debemos estar conscientes de esta guerra. Todos los días tenemos que levantarnos, despertar y saber dar gracias a Dios que estamos con vida, pero también dar gracias a Dios y saber que estamos en guerra, que tenemos que pelear y luchar, que Dios nos ha dado armas espirituales para pelear esta batalla, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, tenemos a sus ángeles también que nos pueden ayudar, a los espíritus ministradores, como predicamos el domingo pasado. Pero gloria a Dios, tenemos la victoria, pero tenemos que pelear. Esa es la gran realidad. El hombre que desconoce no pelea, no sabe contra quién pelear, ¿verdad? No sabe quién es el enemigo. Es como cuando cayeron las Torres Gemelas, que al principio no sabían ni por dónde ni quién los estaba atacando, y ya de repente empezaron a ver quiénes eran los atacantes, qué pasaba, todo. Bueno, así pasa con el hombre. A veces el hombre pelea contra muchas cosas, pero no pelea esa buena batalla que tenemos, esa guerra espiritual que tenemos, como nos lo revela la Biblia. Y en el libro de Génesis, en los capítulos 18 y 19, se describe la historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Cómo estas ciudades cayeron en una decadencia moral. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, estaban en una decadencia moral terrible. Ellos pretendieron, Dios mandó 2 ángeles para prevenir a Lot o a sacar a Lot y a su familia, pero los vieron los habitantes y todos se fueron contra ellos. Todos quisieron violarlos, quisieron tener relaciones homosexuales, ahí dice la palabra, con esos 2 ángeles enviados por Dios para sacar a Lot, para liberarlos del castigo y para liberarlos del juicio que estaba a punto de caer en esa ciudad. ¿Qué hicieron los habitantes? No, pues nosotros queremos conocerlos, y para la palabra conocerlos queremos tener relaciones sexuales con ellos. O sea, había mucho pecado en esas ciudades. Cabe mencionar que en estos 2 capítulos apenas se nos da un pequeño panorama del tiempo final que vino sobre estas ciudades. Apenas es una pequeña probadita, por así decirlo, del tiempo final de estas ciudades. No nos habla más la palabra de Dios en estos capítulos del por qué esas ciudades habían llegado a tal extremo, a tal pecado. O sea, ya estaban degradadas moralmente, habían caído. Sus habitantes, ¿verdad?, pues estaban en un pecado extremo, y pues Dios decidió traer juicio sobre esas 2 ciudades. Había una profunda degradación moral en todos los sentidos ahí en esas 2 ciudades. No nomás era el problema de tipo sexual, podemos ver que había violencia. Quisieron sacar a los 2 ángeles violentamente de la casa de Lot, ¿verdad?, que se querían violarlos. O sea, no los respetaban, no había respeto en esas ciudades, había mucha degradación, estaban violentos unos contra otros, se respetaba una falta de respeto al prójimo, estaban imperantes en esas 2 ciudades, y eso está muy parecido con lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. En estos tiempos finales en el mundo, en estos últimos días, en este tiempo final, estamos viendo algo muy parecido en el mundo. Estamos viendo violencia, estamos viendo falta de respeto, estamos viendo pecados extremos, quieren inculcar a los niños cosas en contra de la palabra de Dios. Hay mucha violencia en el mundo, muy similar a lo que pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y Jesús dijo que en su segunda venida, dice que serían similar al tiempo de Sodoma y Gomorra. Entonces, por eso podemos decir que estamos viviendo tiempos finales. Amén. Pero fue el profeta hebreo Ezequiel quien más adelante en la historia nos da un poco más de luz e información con respecto a cuál fue el proceso de
degeneración moral que sucedió en esas ciudades. Ahí, si ahorita que vayamos a Ezequiel, vamos a ver de dónde vino ese proceso. O sea, repito, en Génesis 18, 19, se nos da ya la última parte de la historia, ¿verdad? Ya cuando el Señor llegó y ejecutó sus juicios sobre esas dos ciudades. Pero Ezequiel, el profeta hebreo, más adelante nos habla de cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra, por las cuales fueron enjuiciadas y fueron destruidas por Dios. Y esto lo podemos ver ahí en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 49, lo van a ver ahí en sus pantallas. Dice así la palabra de Dios. Fíjense, síganme con mucho detenimiento, porque aquí explica Ezequiel qué pasó ahí en Sodoma y en Gomorra. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, en primer lugar, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esta escritura nos indica que el primer pecado de los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue? La soberbia. Antes que cualquier otro pecado sexual, ¿verdad? Porque a veces oímos Sodoma y Gomorra y bueno, como la palabra sodomía, bueno, tiene que ver con un pecado de sexualidad, homosexualidad, lo que sea, siempre lo relacionamos con ese tipo de pecado. Pero aquí nos revela, nos da luz el profeta hebreo Ezequiel y nos dice, ¿cuál fue el primer pecado que hubo en Sodoma y en Gomorra? Fue la soberbia, la vanidad, el orgullo, la arrogancia, la altivez, la prepotencia de sus habitantes. Dice que por eso fueron todos destruidos. Y después de la soberbia dice, sus otros pecados, dice la saciedad de pan, o el materialismo, lo podemos llamar así, ¿verdad? Imperaba el materialismo. Luego dice la ociosidad de sus habitantes. Los habitantes vivían en la ociosidad, perdían el tiempo. ¿Sí? Es como los niños, ¿verdad? Hoy pierden el tiempo jugando bueno, no más los niños, también adultos, ¿verdad? Se la pasan jugando en los aparatos electrónicos, juegos, ¿verdad? Todo el tiempo perdiendo su tiempo en la ociosidad, o viendo la tele, ¿verdad? El Netflix todo el día, gente que todo el día se la pasa viendo el Netflix, están en su ociosidad y no le dan tiempo para buscar a Dios, ¿sí? Ese fue otro factor. Finalmente dice que eso llevó a la falta del compromiso con las necesidades del prójimo, así dice la palabra. O sea, fue un proceso. O sea, el proceso último que vimos ahí en Génesis 18, 19, de la destrucción, pues no fue con lo que empezó con la soberbia de los hombres, ¿sí? Fue un resultado de los pecados antes mencionados. El pecado de tipo sexual, de lujuria sexual, que sentían los habitantes, ¿dónde empezó? En la soberbia de los hombres, que dejaron a un lado a Dios. Y hoy podemos ver esa soberbia en los hombres, en el mundo. Por eso el mundo está como está. Hoy, por ejemplo, es promovida y financiada en el mundo entero la denominada ideología de género. ¿Quiénes la promueven? Pues altos niveles políticos, económicos, la élite que hemos hablado, una élite globalista, progresista, oscurantista, que pretenden cambiar lo verdadero, lo que es natural, lo que es humano, lo que es biológico, como es el caso, ¿verdad?, que Dios creó dos géneros, la mujer es XX, el hombre XY, de que definen esos cromosomas los únicos dos géneros creados por Dios, y a cambio quieren establecer una ideología que es política, que políticamente quieren crear nuevos géneros, un sinfín de insospechados nuevos géneros, ¿verdad? Quién sabe, creo que en la lista ya van
hasta cientos de esos nuevos géneros inventados. Claro, todos estos géneros son de tipo son antinaturales, son antibiológicos, no tienen que ver con la biología del hombre, contrarios a la verdad, contrarios a la palabra de Dios. Y a eso se le llama soberbia. Y todo ello para llevarle la contraria a Dios. Y llevarle la contraria a Dios es ser soberbios. Tienen como fin, objetivos, ¿verdad? Llevarle la contraria a Dios, pues entre otros objetivos finales, pues tiene destruir a la familia como Dios la creó. El enemigo sabe que destruyendo a la familia pues se destruye a la sociedad, viene la destrucción total de la sociedad. Eso pasó en Sodoma y Gomorra, la sociedad estaba destrozada por consecuencia de la soberbia y de todos los pecados que vinieron como parte de esa soberbia. También hay dentro de la soberbia, esa élite globalista busca control político, económico de la sociedad, busca gente en decadencia, que no sé, como zombies, ¿verdad? Como vemos los zombies que están ahorita de moda ahí por la droga del fentanilo allá en Estados Unidos. Vemos esos, como la gente drogada, pues ahora sí que la tienen ahí relegada, ¿verdad? La tienen hecha a un lado, la han hecho a un lado. Y otro de los objetivos, pues con todo esto, pues es la disminución de la población mundial. Aparte del que quieren meter control, pues quieren disminuir la población mundial, porque ellos dicen, bueno, pues nosotros queremos manejar el mundo, pero queremos tanta gente, y dicen, bueno, como hay mucha gente, pues queremos eliminar a mucha gente. Hubo un político norteamericano en las décadas de los 70s, 80s, que se llamó Henry Kissinger, que él es un vocero de esta élite globalista, que un día le preguntaron que cómo llevaría sus planes de control demográfico mundial sin métodos coercitivos, o sea, sin hacerlo a la fuerza, ¿verdad? A lo que él respondió, dice, pues eso es muy fácil. Dice, les vamos a hacer creer a la gente que es mediante la implantación de las leyes de género. Les vamos a hacer creer a la gente que al morirse con las leyes de la eutanasia, con el castrar a sus hijos, a los niños, sus genitales, a las mujeres, castrarles sus órganos sexuales, las operaciones transexuales. Les vamos a hacer creer que con el feminismo, ¿verdad?, enfrentar a la mujer contra el hombre, y también a través del aborto, ¿verdad?, que la gente mate a sus hijos en el vientre antes de que nazcan en el mundo los hijos, los bebés. Les vamos a hacer creer que esos son sus derechos por los cuales deben estar peleando. Fíjense hasta dónde llega la soberbia del hombre, la soberbia, la insensatez, la maldad. Y entonces así podemos nosotros comparar el juicio divino que vino sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra de lo que sucede en el mundo, ya que la historia, desafortunadamente para mal, se vuelve a repetir. Los seres humanos no han aprendido de la historia, no aprenden o no aprendemos de la historia, ¿verdad? Continúan cometiendo los mismos errores, los mismos pecados de soberbia del pasado, como si nunca hubieran pasado. Ya pasó una primera guerra mundial, el hombre no entendió que vino una segunda, la soberbia del hombre no entendió y ya viene una tercera. O sea, la soberbia del hombre es infinita. Bien escribió el rey Salomón, ¿verdad?, en uno de sus proverbios, dijo, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así es el hombre, repitiendo su necedad. El apóstol
Pedro utilizó, vamos a ver esta cita, este mismo proverbio en su segunda carta, en la segunda carta de Pedro 2:22. Veamos lo que habla el apóstol Pedro, hablando de aquellos que vuelven al pecado, ¿verdad? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, hablando de este proverbio de Salomón. Ese proverbio está ahí en el proverbio 26:11, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así es el hombre, así es la soberbia de los hombres. El perro vuelve a su vómito y la puerca que se acaba de lavar, que está bañadita, todo, dice, no, yo me voy al cieno, a la porquería, yo quiero estar ahí revolcada, quiero estar sucia. Esa es la soberbia del hombre. ¿Cuál es el significado de la palabra soberbia conforme a la Biblia? En la Biblia, soberbia significa autoadoración, el dominio del propio ego y una suerte de orgullo que no permite la aceptación de Dios. Eso es soberbia. Los soberbios serán, dice la palabra, serán castigados, pues se considera su conducta, o la palabra de Dios la considera su conducta como rebeldía, altanería. Un soberbio se reconoce porque suele sentirse superior a su prójimo, suele sentirse superior, el soberbio suele sentirse superior hasta de Dios mismo, superior a Jesucristo mismo, se siente superior al Creador de los cielos y de la tierra. La palabra soberbia se origina del latín, también viene de la palabra superbus y significa quien está por encima o quien es altanero. Y de esa palabra se derivan otras palabras como superior, superar. En sentido etimológico no está muy lejos del significado que la Biblia le da a esta palabra, sentirse superior más que otros, más, sentirse más que Dios. Eso es soberbia. La palabra en hebreo, por ejemplo, para soberbia y arrogancia es la palabra gea. Es una palabra femenina que significa altivez, arrogancia, soberbia. Su raíz deriva de la palabra ga, que significa levantarse, ser grande, ser majestuoso, engrandecerse, magnificarse, alzarse, triunfar de forma negativa sobre otros. Eso es soberbia, querer ser primero pisoteando a otros, ¿verdad? Eso la palabra lo llama soberbia. Y es, de acuerdo a la Biblia, el primer pecado del espíritu. Tanto Satanás, ¿verdad?, como exquerubín caído, ¿sí?, su primer pecado fue la soberbia. Pensó que podía ser como Dios o más que Dios. También fue el pecado de los hombres, de la primer pareja que cayeron en pecado, Adán y Eva. Cayeron bajo el engaño de la serpiente, Nahash, ¿verdad?, que hemos visto, de quererse endiosar. Quisieron ser, cuando la serpiente, en el mismo engaño de soberbia que ella había caído, la serpiente, llamamos la serpiente antigua, es Satanás, es Nahash, es el diablo disfrazado, como hemos visto. El hombre quiso ser como Dios. Dice, no, es que no vas a morir, sino serán como dioses, serás como dioses, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Y los engañó, porque nunca iban a ser como dioses, ni semidioses. Iban a caer en el mismo pecado que esa serpiente antigua cayó. Entonces, ¿qué es la soberbia? Bueno, ya la definimos de algunas etimológicamente, la hemos definido, pero bueno, también podemos decir que la soberbia, para entenderlo un poco más a fondo, pues la soberbia es lo contrario a la humildad. Una persona que no es humilde es soberbia. Una persona que es soberbia no es humilde. La soberbia es creernos autosuficientes. El soberbio dice, no, yo no necesito de Dios. Entonces, la mayoría de la gente
Muchas veces que dice tener una religión, ¿verdad? Pero no tiene una relación con Dios. No depende de Dios, o sea, no se cree autosuficiente, cree que en sus fuerzas puede todo. Eso es soberbia. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. O sea, el hombre separado de Dios no puede hacer nada. ¿Sí? Es soberbia el hombre que quiere vivir separado de Dios. Es un sentimiento o actitud de superioridad, sentirse superior a otros, eso es soberbia. ¿Sí? Los que quieren ver a los demás por encima del hombro, la palabra de Dios lo llama soberbia. Negar la autoridad de Dios, negar la autoridad de Cristo es soberbia también. Amén. Ser malagradecidos es ser soberbio. Es una persona malagradecida con Dios, malagradecida con su familia, malagradecida con su esposa, malagradecido con el esposo, malagradecido los hijos con los padres, malagradecidos los padres con los hijos. Una persona malagradecida es una persona soberbia. Entonces chequemos en dónde estamos fallando. Si no somos agradecidos, estamos siendo soberbios. No tener temor de Dios es ser soberbios. También la palabra de Dios dice que tener falta de sabiduría es ser soberbio, tener falta de sabiduría. Unos sinónimos de la palabra soberbia es vanidad, fíjense, la vanidad de vanidades, escribió el rey Salomón, todo es vanidad. Orgullo, arrogancia, altivez, prepotencia, contienda. Una persona soberbia es una persona que contiende, que pelea. Altanería, una persona altanera. La insensatez, el egocentrismo es soberbia también. Ser ególatra, eso es soberbia. Amarse más a uno mismo que a otros, ¿verdad? Eso es soberbia. Jesucristo no se equivocó al decir que del corazón, esto es del alma del hombre, porque cuando veamos la palabra corazón ahí en la Escritura está hablando del alma del hombre. Acuérdense que somos seres trinos, Dios nos hizo seres trinos, nos hizo a su imagen y semejanza, somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Amén. Entonces somos seres trinos. Entonces Jesús dijo que del corazón del hombre, del alma del hombre, del ser interior, o sea, nosotros no somos lo que vemos por fuera, ¿verdad? Esto es el cuerpo, es el cascarón, es la carne, es la tierra, como lo queramos llamar. Esto se desaparece, pero el alma es eterna. Amén. Lo de afuera es el polvo, ¿verdad? Sí, que cuando muere el hombre pues vuelve al polvo el cuerpo, pero lo importante es el alma, y el alma es eterna en el hombre. Entonces Jesús dijo que del corazón, del alma de los hombres, del interior, salen las maldades, sale la soberbia de los hombres. Y por lo tanto, si los hombres no se arrepienten, pues ellos recibirán el justo juicio de Dios. Vamos a leer cuando Jesús lo dijo ahí en Marcos, está registrado en Marcos capítulo 7, versículos 20 y 23. Está hablando Jesús y Jesús decía que lo que del hombre sale, ¿verdad? Porque los religiosos veían lo de afuera, eso es lo que ve el religioso, lo de afuera, no lo de adentro. Dice, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, o sea, del alma, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, ¿verdad? La envidia, la maledicencia, o sea, las maldiciones, la soberbia, ahí está. La soberbia viene de dentro del alma, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que contamina, porque querían juzgar a Jesús y a sus discípulos porque no se lavaban muchas veces las manos. O sea,
Los religiosos querían condenarlos porque no hacían lo que los religiosos querían que hicieran. Es como las religiones quieren imponer dogmas, ideas humanas, religar al hombre con una X religión, pero Jesús no vino a darnos una religión, vino a darnos una relación, vino a darnos principios para que sepamos cómo vivir. Amén. A eso vino Jesús. Pero veamos aquí claramente, dice, de dentro salen. La soberbia sale de dentro del corazón del hombre. Ahí está la soberbia, que es lo que tenemos que sacar de nuestros corazones. Amén. Esa soberbia es lo que el hombre tiene que sacar de su vida, porque es el principio. Todos los demás pecados pues van cayendo, pero el pecado principal es el de la soberbia. Entonces, podemos ir concluyendo, ¿verdad?, que el proceso de degradación moral del hombre, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? No comenzó con el pecado sexual, comenzó con el pecado de la soberbia de esas ciudades. Y es el pecado del hombre a través de toda la historia, la soberbia. La degradación del hombre siempre comienza con la soberbia. ¿Y saben cómo termina? Pues eso siempre va a terminar, cuando se va al extremo, la soberbia del hombre, ya que Dios es muy paciente, no quiere que nadie que nadie se pierda, que todos se arrepientan, dice la palabra. Dios es muy paciente, Dios no tiene prisa. Sí, a veces unos piensan que Dios tiene que hacerlo todo a prisa. No, Dios no tiene prisa. Dios es un ser eterno. Amén. Él no tiene prisa. Él creó el tiempo, sí, dentro de esta dimensión. El tiempo, la materia, el espacio, sí, en esta tercera dimensión en la cual vivimos. Pero Él está por fuera, es un Dios eterno. Él no tiene prisa de nada y Él tiene sus tiempos, es un Dios de tiempos. Amén. Él es muy paciente. Y entonces, todo proceso de degradación moral, vamos a ver cómo Dios siempre lo ha terminado con sus justos juicios. Amén. La palabra de Dios nos lo enseña. ¿Por qué? Porque Dios no se va a quedar callado con respecto a las injusticias de los hombres. No se va a quedar callado Dios con respecto a la soberbia del hombre. No, dice la palabra, no dejará sin castigo al perverso. Dios no dejará sin castigo al soberbio. Amén. Los hombres, el ser humano, tuvimos el privilegio de que Dios, antes de crearnos, ya había establecido un Salvador. Ya Jesucristo era nuestro Salvador antes de que el hombre fuera creado. Antes de que tú y yo fuéramos creados, ya teníamos un Salvador, porque Dios sabía que íbamos a caer en pecado. Lucifer, Satanás, sus demonios, los ángeles caídos no tuvieron esa bendición. Podemos pensar porque pues, ellos estaban delante de Dios como seres angelicales, tenían cosas que el hombre no tenía. Amén. Entonces, pues por algo Dios no proveyó para ellos un Salvador. O sea, Dios creó el infierno para el diablo, dice la palabra, para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para el hombre, pero sí el infierno sí existe, la palabra de Dios. Si alguien habló del infierno, fue Jesús mismo. Amén. Habló más veces del infierno que del juicio del infierno que del mismo cielo. Amén. Gloria a Dios. Por aquellos religiosos que dicen que el infierno no existe, o sea, que no conocen ni siquiera la palabra de Dios. Entonces, no dejará sin castigo al perverso. El proceso de degradación del hombre comienza con la soberbia, pero cuando ya se lleva al total extremo va a terminar en los juicios de Dios, y eso lo podemos ver en la Biblia. Muchos casos en la Biblia y en la historia del hombre. Por ejemplo, la soberbia de la primer pareja, dijimos, ahí en el huerto del Edén, cuando se quisieron endiosar.
Cuando Eva dijo, ay, sí, vio el fruto, ¿verdad? Que resplandecía y que era codiciable y fue engañada, ¿sí? Dice, serán como dioses, y ay, le brillaron los ojitos a la primer pareja, ¿verdad? Primero a Eva y luego le dio de comer del mismo fruto a Adán. Entonces, cuando ellos cayeron en semejante pecado de soberbia, ¿qué pasó? Pues terminaron con el juicio de Dios y fueron echados del huerto del Edén, fueron echados de la presencia de Dios mismo. Amén. Ellos convivían directamente con su Creador ahí en el huerto del Edén, hablaban con su Creador. Estaban en la dispensación de la inocencia, había inocencia en sus vidas, no había pecado, no conocían el pecado, no conocían la vergüenza, no conocían la maldad. Amén. Hasta que cayeron en pecado, hasta que fueron engañados, tuvieron vergüenza, se pelearon, el hombre se peleó con Dios, la mujer que tú me diste, le echó la culpa a la mujer, y bueno, de ahí se agarraron, fue el primer pleito familiar registrado en la Biblia, ¿verdad? Pero comenzó con soberbia y terminaron siendo echados del huerto, siendo echados de la presencia de Dios. Se murió, lo primero que murió en ellos fue el espíritu, y ahí comenzó a morir su cuerpo, ¿verdad? Empezó a degenerarse, y su alma también empezó a degenerarse del hombre. La soberbia de los hombres, ¿verdad? De los hombres ahí en Sodoma y Gomorra, los llevó posteriormente al pecado de tipo sexual, ¿sí? Pero ¿cuál fue el primer pecado de los sodomitas, de las ciudades de Gomorra? Fue la soberbia. Nos lo reveló ahí el profeta Ezequiel. Amén, lo leímos ahí. ¿Cuál fue el primer pecado de degeneración? Pues fue la soberbia. Y esa soberbia los llevó a otra clase de pecados. O sea, la degradación fue pasando y fue hasta lo peor. O sea, ya la maldad sexual, por lo que finalmente fueron destruidos. Algo está pasando similar en el mundo, ¿no cree? Actualmente, cómo quieren instruir a los niños en la ideología de género, cómo quieren destruir sus vidas, cámbiate de sexo, opérate. Todos los niños que yo he visto, jóvenes que han tomado esas malas decisiones, están totalmente arrepentidos, sus vidas destruidas, destrozadas, jóvenes que se han cortado los genitales, mujeres se han hecho cosas terribles para parecerse hombres, o sea, operándose, destruyéndose a sí mismos, y la gente de arriba, los soberbios de la élite, burlándose de la gente. Dice, mira otro tonto que cayó en el engaño, en la mentira, ¿sí? La soberbia llegó a los hombres viviendo les llevó a pensar, a vivir pensando continuamente en la maldad. ¿Y qué llegó? Cuando los hombres cuando Dios dice que vio a los seres humanos, que el hombre en los tiempos de Noé, ¿qué pasó con el hombre? Pues dice que el hombre, el pensamiento de los hombres era de continuo el mal, la maldad, y entonces vino el juicio del diluvio y los ahogó a todos. Solamente los que entraron al arca, Noé y su familia, se salvaron. Entonces vemos cómo la maldad del hombre los llevó a un juicio que fue el diluvio. Después fue el problema de Sodoma y Gomorra, que ya vimos que los hombres, ¿verdad?, fueron destruidos por fuego y azufre, como dice la palabra. ¿Sí? O sea, todo proceso que comienza mal, termina mal. El proceso de la soberbia, ¿cómo va a terminar? En un juicio de Dios. Hablando por ejemplo, la soberbia de los hombres que construyeron la Torre de Babel. ¿Sí? Querían hacer algo material que era como una pirámide, ¿verdad?, que
que donde estuviera fuera Dios, querían hacerse una como que escalera, una pirámide, una construcción que llegara al cielo, pero sin que estuviera Dios ahí sobre ellos. Quisieron construir una pirámide, una torre, pero separadas del Dios creador. Eso simboliza, esa torre de Babel simboliza eso. El hombre se quería hacer de un hombre, pero separado de Dios. ¿Y qué pasó? Pues que Dios lo vio y fueron confundidos. Vino un juicio de confusión, vino un juicio de dispersión sobre los constructores de la torre de Babel, de la pirámide de Babel. ¿Sí? Todos ellos escritos ahí en la Biblia. Y si vamos, por ejemplo, a situaciones históricas de los hombres, pues vemos, por ejemplo, la soberbia de los constructores del barco famoso que ahorita se puso de moda otra vez, el Titanic, cuando dijeron que ni siquiera Dios podría hundirlo. Creo que también los que construyeron ese submarino dijeron lo mismo. No, pues este submarino va a aguantar, y pues no aguantó. Y ya se murieron también, ¿verdad? Que la arrogancia, la soberbia de los constructores del Titanic, ¿qué creó? Pues que se hundió. ¿Qué generó? Que se hundió en su primer viaje. Aquellos que decían que ni Dios podía hundirlo, bueno, pues en su primer viaje quedó hundido. Y hay muchas otras razones, bueno, que no es el tema de hoy del Titanic, ¿verdad? Hay muchos engaños también ahí, pero bueno, no nos vamos a meter eso, nos vamos a meter nada más en la soberbia del hombre. La soberbia de los que promueven, construyen, financian la ideología de género, pretendiendo cambiar la naturaleza el origen natural y biológico por uno político. Les aseguro que va a terminar en los justos juicios de Dios, en el justo juicio, como dice la palabra, de la tribulación, que pronto va a comenzar, porque Dios no va a aguantar mucho tiempo esto, pronto ya va a comenzar todo esto. Por eso los creyentes tenemos que tener fe en que el Señor nos va a guardar a nosotros, a nuestros hijos. Amén. Que nos va a librar de ese juicio terrible que viene sobre el mundo, llamado la tribulación, las semanas 70, el día de la ira de Jehová, los 7 años que vienen al mundo de tribulación. Viene juicio precisamente por la soberbia de los hombres. La soberbia de los que persiguen la disminución de la población mundial, ¿verdad? A través ya lo dijimos, del feminismo, del aborto, del transhumanismo, ahorita de moda, del ecumenismo, de la inteligencia artificial, el mismo establecimiento del gobierno del anticristo. Todo eso será en su momento castigado por el Dios de la Biblia, porque todo tiene su tiempo. Y les aseguro que Dios no se olvida de nada y Dios vendrá con sus justos juicios, como lo ha hecho a través de la historia del hombre. Amén. Pareciera que la soberbia humana no tiene fin, y como escribió el apóstol Santiago, hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesús hace casi 2000 años, y con esto vamos a concluir, ahí en Santiago 4:6, dice la palabra, hablando de la soberbia, cómo Dios rechaza a los soberbios. Dice Santiago 4:6, dice, pero Él da mayor gracia. Fíjense, esto es mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo les pregunto, ¿qué conviene ser, soberbio o humilde? ¿Qué nos conviene ser? Esa palabra gracia viene del griego charis, que significa un don, un presente, un donativo, un favor, una gratificación, un reconocimiento, un favor, una buena voluntad. Dios nos da mayor gracia. ¿Qué mayor gracia nos puede dar nuestro Dios que la gracia que nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Cuando lo mandó a una cruz a morir por nuestros pecados. Esa es la gracia mayor de Dios, es la humildad
O sea, Dios ahí nos demostró su humildad cuando mandó a su propio Hijo a morir por ti y por mí. Nosotros siendo pecadores, malvados, engreídos, soberbios, malagradecidos, todo. Aún así Cristo fue a morir por nosotros a una cruz, a pesar de ser soberbios. Hemos alcanzado gracia, ¿verdad? Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No seas parte de aquellos que por su soberbia finalmente van a recibir los justos juicios de Dios. Mejor acepta ya a Jesús con toda humildad, amén, con toda gratitud, su gracia inmerecida en tu vida. Que Jesús fue a una cruz a morir por tus pecados, por mis pecados, murió en nuestro lugar, amén. Hizo renacer nuestra alma, amén, y nos sacó nuestra alma del Seol, del infierno, del castigo eterno. Eso fue lo que hizo Jesús ahí en la cruz, amén. Pero ¿qué necesita el hombre? Dejar la soberbia a un lado, recibir esa gracia inmerecida que Jesucristo nos otorga, amén, aceptarlo ya como nuestro único y como nuestro suficiente Salvador. Y esto yo te animo, te invito, los invito a que lo hagamos ya, porque mañana puede ser demasiado tarde, porque la gracia también tiene un periodo que se terminará, amén, y que los justos, así como terminó Sodoma y Gomorra en justos juicios de Dios, como un día se cerró la puerta del arca, amén, como un día bajó Dios y confundió a los que estaban construyendo la torre de Babel, etcétera, amén, así un día se va a acabar ese periodo de la gracia de nuestro Dios. Deja la soberbia y recibe la gracia. Sé humilde ante nuestro Dios. Gloria a Dios. Seguiremos hablando de este tema de la soberbia del hombre. Pero vamos a hacer, para terminar, una oración. Vamos a darle gracias a Dios. Pídele perdón al Señor si hay soberbia en tu corazón, si Dios te ha hablado en tu vida en este día. Pídele perdón. Dile, Señor, perdóname. Perdona mi soberbia. Perdóname por no ser humilde y buscarte, por no ser sencillo. Quiero dejar que tú dejes de resistirme por ser soberbio, Señor, y quiero tu gracia. Quiero tu gracia, quiero ser humilde. Cámbiame, transfórmame, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Gracias. Líbranos de la soberbia del mundo, Padre bendito. El hombre se ha llenado de soberbia, está caminando hacia un juicio, hacia tus justos juicios, Señor, porque así está escrito y así tú obras, Señor, en su tiempo, Padre bendito, Señor. Líbranos, Señor, de tus justos juicios, Padre. Quita toda soberbia de nuestros corazones. Te recibimos, Jesús, como Señor y Salvador de nuestras vidas. Somos humildes, nos presentamos con humildad delante de ti. Pedimos perdón en nuestros pecados, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Recibimos al Espíritu Santo en este día y damos gracias a ti, Señor, por todas tus bendiciones, por tu misericordia, por tu verdad y por tu gracia inmerecida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Y pues nos estamos viendo el próximo domingo, primero Dios. Bendiciones. Recuerden, Cristo viene y viene muy pronto. Maranata. Gloria a Dios.